Bendiciones, que el Señor esté con cada uno de ustedes en esta mañana o ya mediodía y que puedan seguir disfrutando de su presencia. En el día de ayer comenzábamos a decir algo con relación a lo que es la alabanza y cómo es que nuestro Dios es digno de ser alabado por todos aquellos que le conocen. Y puntualizábamos de que para brindar a Dios una adoración, una alabanza que pueda ser aceptada por Él, que pueda ser genuina y verdadera, era necesario el conocimiento de Dios. Pero no solamente el conocimiento de Dios que obtenemos en el momento en que nos convertimos al Evangelio por medio de Jesucristo. Comenzamos allí a conocer al Dios de Israel y a su Mesías. Eso es un principio que no puede faltar para ser un verdadero adorador o alguien que alaba el nombre de Dios. Pero se espera que el nuevo creyente comience ahora a crecer en el conocimiento de Dios y su palabra. Y por eso hablábamos ayer de la necesidad de conocer los diferentes nombres de Dios que se revelan en las Escrituras, asociado al nombre Yahvé o Jehová, que estudiamos, había sido concebido como resultado de el añadir las vocales a las siglas hebreas que significan el nombre del Eterno. Más allá de eso, nosotros los que hemos creído en el Señor necesitamos entonces ir conociendo a Dios en nuestra propia experiencia, en nuestro caminar con Él, en las vivencias que Él nos permite tener. Eso es una manera de alimentarnos nosotros y crecer en el conocimiento de Dios y esperar entonces tener una vida de alabanza y adoración genuina que Dios pueda respaldar. En esta mañana yo quisiera reforzar un poquito este asunto de la alabanza y la adoración. Y ya, como dije, el punto principal, vamos a decir, el momento en el cual nosotros nacemos de nuevo, nos estamos ahora convirtiendo en la persona que Dios quiere que lleguemos a ser. Por eso es que la Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora todas las cosas deben ser miradas en la óptica de Dios a través de Jesucristo. Y de esa manera nos vamos conformando a la imagen del Hijo de Dios. Por eso Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento de un varón perfecto, el cual es Jesucristo. Entonces, amados hermanos, la alabanza y la adoración comienzan en el momento en que nos convertimos al Evangelio de Jesucristo y comenzamos a entender ahora quién es Dios, cómo se ha revelado al hombre, cómo es su actuar, cómo es que Él piensa, qué es con aquellas cosas que Dios ama y cuáles son aquellas que Él aborrece. Y en la medida que vamos conociendo eso y haciendo ajustes en nuestra vida, permitiendo al Señor transformarnos por medio de la obra de su Espíritu Santo, entonces nos convertimos en esos verdaderos adoradores. Que el Señor Jesús dijera aquí en Juan 4, en su conversación con la mujer samaritana. Este pasaje es un pasaje hermoso de las Escrituras y pues yo creo que todos los conozcamos. Cuando la mujer estaba sacando agua del pozo de Jacob y Jesús, que se dirigía a Jerusalén, dice la Escritura, le era necesario pasar por Samaria. Muchas veces cuando dice, bueno, es que es el camino más corto, más conveniente, pues en realidad no. Y mucho menos cuando se trataba de pasar por una aldea de samaritanos, que como todos sabemos había un odio, una diferencia racial muy grande entre judíos y samaritanos. Sin embargo, al Señor, dice la Escritura, le era necesario pasar por Samaria, porque allí había una mujer que necesitaba escuchar la palabra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, sabemos cuando llega en la conversación que entablan acerca del agua y Jesús le dice, dame de beber, y dice, ¿cómo tú siendo judío
le pide de beber a mí que soy samaritano. Y bueno, todo ese contexto nos lleva a cuando el Señor Jesús le dice a ella, una vez que ella reconoce en el Señor que era un profeta por cuanto le revela intimidades de su vida. Y ella le dice, Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron aquí a Dios en este monte. Pero ustedes, los judíos, dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. Jesús le contestó, créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que así lo hagan los que le adoran. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Bueno, leí intencionalmente el pasaje en la versión popular, porque luego vamos a hacer una anotación allí acerca de estas palabras del Señor Jesús, porque no se traduce del mismo modo en otras Biblias. Sin embargo, aquí en la versión popular de estudio, pues sí se menciona y lo vamos a ver, y es en cuanto a la adoración en espíritu y en verdad. Pero antes de entrar allí, yo quiero que pensemos por un momento en lo que dijimos ayer y conectarlo a lo que vamos a decir hoy. O sea, que ayer hablábamos de la necesidad de la revelación de Dios a la persona por medio de Jesucristo en la fe y el arrepentimiento para salvación, y de ahí conocer al Señor a través de cómo Él se ha revelado en su palabra para nosotros y todas las conexiones que hay del nombre del Señor con esos otros nombres de Jehová Nisi, Jehová Roy, Jehová Shalom, Jehová Chama, el Roy, bueno, todos esos nombres que tienen una conexión con el mover, con el actuar de Dios en la vida del ser humano. Bueno, eso fue lo que vimos ayer. Ahora hablábamos del contexto de la adoración y la alabanza, no solo en la vida de la persona, sino en la manera litúrgica, en nuestras congregaciones, donde a veces pues confundimos estos términos de alabanza con adoración, y algunos incluso pues han llegado a decir, bueno, vamos a alabar a Dios, y ahí nos cantan un poco más efusivos, con mucho más movimiento, vamos a decir, anímicamente más emocionantes y todo, más bulliciosos, si queremos usar el término. Y después entonces dicen, bueno, ahora que hemos alabado a Dios, vamos a entrar en la adoración. Y para ellos la adoración es cantar los cantos suavecitos, que la persona se va allí y se encierra en su propio mundo y alaban a Dios de una manera callada, con cantos de una melodía mucho más lenta. Bueno, en realidad pues eso no tiene fundamento alguno. La adoración a Dios incluso va más allá de lo que nosotros podamos expresar a través de los instrumentos musicales y a través de nuestras cuerdas vocales en el contexto del templo. Y ahí es donde yo quiero que aterricemos en esta mañana. Y para eso vamos a hablar vamos a definir el término que titula nuestro devocional. No sé si se pueda ver, yo solamente lo pongo ahí y después sale cuando lo publico. Pero yo he titulado a nuestro devocional con una palabra hebrea que se escucha como abodá. Abodá. O sea, A-V-O-D-A-H. Y este es un término hebreo que de forma particular se usaba al servicio prestado por los levitas en el templo. Y es una de las palabras, vamos a decir, hebreas, uno de los conceptos hebreos más importantes
para la comprensión del término latino de la adoración. ¿Qué es lo que quiero que puntualicemos? Es que la abodá ha llegado a constituirse el total de la vida del creyente, su servicio. Si antes en el contexto judío o hebreo esta palabra tenía que ver con el servicio que ofrecían los levitas en el templo, ahora el concepto es entendido de una manera más amplia y sobre todo pues en el contexto hispano, latinoamericano, cualquiera que sea, que no sea el hebreo, es la totalidad de nuestra vida al servicio de Dios. Es decir, que adorar a Dios, alabar a Dios, implica más que una actitud en el término de, vamos a decir, el contexto litúrgico. No tiene necesariamente que ver solamente con eso. Podemos ser muy efusivos adoradores y gente que alaba a Dios a todo pulmón y no estar ofreciendo a Dios un servicio adecuado en santidad en todo el contexto de nuestra vida. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando habla a los creyentes de origen gentil en Roma, les dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es lo más natural que ustedes pueden hacer. Es que conforme Dios ha tenido misericordia con ustedes, llamándolos de las tinieblas a su luz admirable, ahora ustedes respondan en gratitud ofreciendo sus vidas totalmente a Dios y servirle de todo corazón. Ese es el concepto de abodá. Somos adoradores en el templo y somos adoradores en la casa y somos adoradores cuando caminamos, cuando vamos al supermercado, cuando vamos a la clínica a ver al doctor, cuando vamos a pasar un tiempo de esparcimiento en el campo, en cualquier lugar. Porque la abodá es la totalidad de la vida al servicio de Dios en santidad. Por eso es que el Señor dice aquí a la mujer samaritana: es necesario que los que adoran a Dios lo hagan en espíritu y en verdad. Y aquí es donde yo quiero hacer la diferencia, que de cualquier manera es enriquecedora para nosotros, cualquiera que sea la traducción de la Biblia que usemos. En algunas versiones de la Biblia, yo diría que la mayoría, el término espíritu aparece con minúscula, haciendo alusión al espíritu de la persona. Es decir, que lo hagamos efusivamente, que lo hagamos con fervor, con entrega, con devoción, que se note, ¿verdad? Que estamos adorando a un Dios que vive en nuestros corazones y que estamos agradecidos. Por eso es que las emociones no son malas. Algunas personas van al extremo por el temor a evitar pues un fanatismo excesivo. Bueno, el fanatismo, como quiere que sea, es malo, ¿verdad? Pero vamos a decir que se extralimiten las personas en el aspecto emocional, y entonces, conteniendo cuidado de eso, apagan también el espíritu de la persona que quiere expresar su gratitud a Dios. Por eso es que no prohibimos de ninguna manera que una persona en el contexto del culto pueda expresar su adoración a Dios alzando su voz, alabándole y bendiciéndole. Eso es una parte que realmente a veces extrañamos en nuestros servicios. Necesitamos darle un poco más de libertad a nuestro espíritu, no necesariamente al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nadie lo puede tener preso ni limitado, ¿verdad? Pero sí se puede apagar, sí se puede contristar. Eso es bíblico. Entonces no seamos de ese tipo de personas que pone un límite y que trata en su buena intención de guardar el orden, pues hace que el espíritu de las personas se apague. Pero tampoco vayamos al extremo de un servicio solamente en términos emocionales, donde no hay orden, no hay propósito, no hay nada. Eso no es un servicio racional. Pero nosotros tenemos el llamado a adorar a Dios en espíritu. Vamos a decir que el término sea con mayúscula, indicando el Espíritu de Dios. De hecho, pues es una cuestión de traducción, porque en el griego ni en hebreo existen las mayúsculas.
pero el traductor entendió aquí que se trataba del Espíritu de Dios y por eso lo puso con mayúsculas. Bueno, vamos a tomar esa parte. Es algo que definitivamente tiene correspondencia con las Escrituras, porque adorar a Dios en espíritu, haciendo alusión al Espíritu Santo, es adorar a Dios en el conocimiento de Dios, porque el Espíritu Santo nos revela a Dios. Entonces sabemos que en el Espíritu Santo y todas las cosas que de él se dicen en las Escrituras, adorar a Dios en espíritu en este sentido es adorar a Dios en armonía con la voluntad de Dios revelada por su Espíritu en las Escrituras. Eso es. Ahora, si tomamos el término en minúscula, como aparece en otras traducciones, haciendo referencia al espíritu humano, pues también es válido para nosotros, porque el espíritu del humano debe estar conectado con el Espíritu de Dios, debe estar en unidad, en armonía. Debe haber entonces una respuesta siempre de adoración a Dios, independientemente de las circunstancias. Eso no quiere decir que siempre vamos a estar llenos de gozo y de alegría. No, a veces pues hay momentos difíciles en la vida, hay pruebas que pasamos, hay circunstancias que nos agobian y sí, pues digamos que emocionalmente no estamos muy dispuestos, pero la voluntad se impone porque la persona sabe que en cualquier circunstancia debe alabar y adorar el nombre de Dios. Entonces lo va a hacer, quizás no con la efusividad que lo hiciera estando todo en armonía, en paz en su vida, pero lo hace. Y eso es lo que cuenta. Como decíamos ayer que David dijo, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Entonces los términos en realidad son muy parecidos y vamos a decir literalmente pues adorar significa postrarse delante del Señor. Pero si vamos ahora al análisis de la palabra abodá que estábamos analizando de servicio, no puede haber una verdadera adoración, aunque físicamente, externamente estemos en la posición de adoración más bonita que exista. Digamos que nos pongamos de rodillas, alcemos nuestras manos al cielo, alcemos nuestra vista y alabemos al Señor con las palabras más lindas que tengamos y después nos arrodillemos y pongamos nuestra cabeza debajo de las manos en señal de humillación. Todo eso está bien, es bonito y es adecuado, pero si no hay una vida que está glorificando a Dios, entonces esa adoración, esa alabanza es hueca, es vacía, porque tiene que haber una vida que respalde la manera en que adoramos a Dios, en espíritu y en verdad. En verdad tiene que ver con el conocimiento de la verdad relevada. La Biblia dice que Dios es verdad, que Cristo es verdad, que su palabra es verdad y que la persona conocería la verdad y la verdad le haría libre. Entonces nunca vamos a estar llenos de todo el conocimiento de la verdad, porque es algo que se obtiene por medio del conocimiento de Dios, en la búsqueda de Dios, por revelación. Entonces siempre vamos a estar conociendo verdades del Señor, en ese sentido, hurgando en las Escrituras, mirando lo que Dios nos deja ver en las Escrituras a través del estudio, de la meditación. Pero sobre todo, en verdad tiene que ver en armonía con la revelación de Dios. Es decir, no nos podemos inventar una nueva manera de adorar a Dios o de alabar a Dios, porque la Escritura nos dice que debemos hacerlo en verdad, con conocimiento de la verdad de Dios revelada y en armonía con esa verdad. Por eso es que hay muchas cosas hoy que no pueden ser consideradas como una verdadera alabanza y adoración a Dios, porque que sale del contexto de las Escrituras y presumen tener una mayor revelación y un conocimiento del que se ha revelado. Y esos son los que están haciendo doctrina todavía hoy, en el sentido de doctrina inspirada, ¿verdad?
de palabra de Dios inspirada. Ellos creen que no se ha cerrado la revelación y por eso es que hay tanta gente creyéndole a esos mentirosos que dicen ser apóstoles, que dicen ser profetas y están solamente buscando la manera de vivir de la gente, porque no hay otra forma de decirlo. Si hay alguno honesto, si vamos a decir hay alguna de estas personas que está sinceramente equivocado, pues yo diría que si fueran sinceros, Dios les haría conocer la verdad. Dios los sacaría de su ignorancia, pero no es así. Realmente están viviendo del Evangelio, literalmente, sin ser un verdadero maestro, un verdadero siervo de Dios que predica la verdad y se ajusta a ella. Por eso, hermanos, es que tenemos que tener cuidado donde nos congregamos. A veces buscamos la iglesia porque es grande, porque el pastor habla bonito, porque es joven, porque es gallardo, quién sabe qué. Pero lo menos que buscamos es palabra de Dios. Y cuando hay palabra de Dios, la rechazamos. Nos resulta pesada. Tenemos que meternos en la palabra si queremos ser verdaderos adoradores, que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Que Dios nos ayude a todos en esta mañana a ser gentes que viven su fe, que la dejan ver a todos aquellos que le miran, porque dice la Escritura que somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Tenemos que dar una imagen al mundo de que somos servidores de Dios, administradores de Dios y servidores de Cristo, como dice en 2 Corintios 4:1. Tenemos un desafío grande, amados hermanos, de ser verdaderos adoradores en el templo, en la casa, en la calle, donde quiera que nos encontremos, estemos siempre dando gracias a Dios por su don inefable, por Jesucristo, nuestro Salvador. Que Dios me los bendiga. Espero que terminen el día en bendición. Nos vemos a la noche a los hermanos de la iglesia para continuar orando y buscando su presencia. No sé si hay alguna petición nueva, les ruego que nos haga llegar para seguir orando por cada uno de ustedes y orar por nosotros mismos, que lo necesitamos mucho. Oremos por la iglesia y sus líderes, para que Dios, hermanos, nos ponga donde debemos estar y de esa manera Él pueda añadir a su iglesia los que han de ser salvos. Te damos gracias, amante Padre, en esta mañana por la verdad de tu palabra que nos dice, Señor, que es necesario que los que te adoren lo hagamos en espíritu y en verdad. Que la adoración ya no iba a consistir en un lugar, ni en el monte Gerizim, ni en Jerusalén, ni en ningún otro lugar, sino en el corazón, Señor, donde tú habitas por la fe y donde nosotros tenemos que honrar y glorificar tu nombre. Bendice a mis hermanos en esta mañana, en cualquiera que sea su necesidad, y trae salud al enfermo, trae ánimo al desanimado, Señor, las fuerzas al cansado. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén. Que el Señor me los bendiga. Muchas gracias por escuchar y pues comparta la palabra del Señor con otros que la necesitan. Amén.